Lady Edwina Mountbatten tuvo una infancia marcada por la pérdida, pero terminó convertida en una de las mujeres más ricas y escandalosas de Londres. Su relación con Louis Mountbatten fue tan inusual que ambos acabaron pactando un matrimonio abierto, algo impensable para la época. Por su residencia pasaba una multitud de amantes, algo que su esposo conocía y toleraba. Pero hubo un episodio que fue demasiado lejos. Se llegó a decir que Edwina había sido encontrada junto a su amante en una situación tan grotesca que los médicos tuvieron que intervenir y que incluso se le había aconsejado abandonar de inmediato el país para evitar un escándalo mayor. El rumor llegó a la prensa y provocó la furia del propio rey Jorge V. Sin embargo, detrás de los escándalos también existió una mujer capaz de transformarse radicalmente. Durante la guerra, dejó atrás la frivolidad y se entregó al trabajo humanitario en algunos de los escenarios más peligrosos de su tiempo. Años después, cuando Edwina murió durante una gira en el lejano oriente, encontraron junto a su cuerpo las cartas de un hombre que marcaría sus últimos años. Pero para entender cómo Edwina llegó a convertirse en una mujer tan admirada como escandalosa, primero hay que volver al origen de su historia. El 28 de noviembre de 1901 nació Edwina Cynthia Annette Ashley en Broadlands, una extensa propiedad familiar situada en Romsey, Hampshire. Fue la primera hija de Wilfrid William Ashley, miembro del Parlamento por el Partido Conservador, y de Amalia Mary Maud Castle. Desde su nacimiento, Edwina quedó unida a dos mundos de enorme poder. Por parte de su padre, a la antigua aristocracia británica, como bisnieta de Anthony Ashley Cooper, séptimo conde de Shaftesbury, y por parte de su madre, a la inmensa fortuna de su abuelo, Sir Ernest Cassel, un financiero de origen alemán y judío que se nacionalizó británico y llegó a construir una de las mayores fortunas de Europa. Sin embargo, detrás de aquel privilegio, también había una historia familiar marcada por la tragedia. En 1881, su abuela materna, Annette Mary Maud Maxwell, murió de tuberculosis con apenas 27 años. Años después, la misma enfermedad volvería a golpear a la familia. El 22 de julio de 1906 nació su única hermana menor, Ruth Mary Clarice Ashley, pero la estabilidad de ambas niñas se rompió el 5 de febrero de 1911, cuando su madre murió también de tuberculosis en Paddington, Londres, a los 31 años. Edwina tenía apenas 9 años. A partir de entonces, pasó buena parte de su infancia entre distintas residencias, al cuidado de institutrices y acompañada por Ruth, con quien mantuvo un vínculo cercano. La situación familiar de Edwina se volvió más difícil cuando su padre se casó por segunda vez el 29 de agosto de 1914 con Muriel Emily Spencer. Lejos de convertirse en una figura cercana para las niñas, Muriel fue recordada como una madrastra hostil. Años más tarde, Lord Louis Mountbatten la describiría como una mujer malvada. En medio de ese ambiente, Edwina fue enviada en 1916 a The Links, un internado para señoritas en Eastbourne, Sussex. La estancia tampoco le ofreció estabilidad. En plena Primera Guerra Mundial, sufrió burlas y rechazo por la inmensa fortuna de su abuelo Ernest Cassel y por el origen alemán y judío de la familia Cassel, en un momento de fuerte sentimiento antialemán en Gran Bretaña. La escasez de alimentos provocada por el racionamiento y la estricta disciplina del internado hicieron que aquella etapa fuera especialmente dura. En una carta dirigida a Sir Ernest, la joven escribió: «Por favor, llévame de aquí, querido abuelo, si es que me amas un poco». Ante su petición, Cassel intervino en 1917, la retiró de The Links y la matriculó en Alde House, un colegio en Suffolk. Allí terminó su formación sin destacar especialmente en lo académico, pero aprendió las habilidades sociales esperadas de una joven de su posición. Al finalizar sus estudios en 1919, Sir Ernest la invitó a trasladarse a Brooke House, su imponente mansión londinense de Park Lane. A los 18 años, Edwina asumió allí el papel de anfitriona oficial en las fastuosas recepciones de su abuelo, entrando de lleno en el centro de la alta sociedad británica. Convertida en una de las debutantes más comentadas de la capital, Edwina asistió en octubre de 1920 a un baile de gala en el Hotel Claridge's, donde conoció a Lord Louis Mountbatten. El joven oficial de la Royal Navy, conocido en su familia como Dickie, tenía un linaje deslumbrante. Era hijo de Louis Mountbatten,
primer marqués de Milford Haven, y de la princesa Victoria de Hesse y del Rin. Además, era bisnieto de la reina Victoria y sobrino de Alejandra Fiodorovna, la última emperatriz de Rusia. Sin embargo, su situación económica no podía compararse con la de Edwina. El 21 de septiembre de 1921, Sir Ernest Cassel murió tras un periodo de problemas de salud, y gran parte de su fortuna pasó a manos de su nieta. Edwina heredó los beneficios de un fideicomiso valorado en aproximadamente 1.600.000 libras esterlinas, equivalentes a unos 390 millones de libras actuales, además de importantes propiedades como Brook House, en Londres, Moulton Paddocks, en Suffolk, y Branksome Dean, en Bournemouth. La diferencia con Louis era enorme. Como teniente de la Armada, él ganaba apenas 310 libras al año, además de algunos ingresos personales modestos. Para la alta sociedad, Louis era un aristócrata de linaje brillante, pero sin una fortuna comparable a la de Edwina. A finales de 1921, Lord Louis Mountbatten viajó a la India para trabajar como ayudante de campo del príncipe de Gales, futuro rey Eduardo VIII, durante una gira oficial. Edwina, decidida a no dejar que la distancia enfriara la relación, organizó por su cuenta un viaje al subcontinente y consiguió una invitación para hospedarse en la residencia del virrey, en Delhi. El reencuentro se produjo a principios de 1922. El 14 de febrero, día de San Valentín, Louis le propuso matrimonio en una de las salas de la residencia virreinal, y Edwina aceptó. Al día siguiente, a las 3 de la madrugada y bajo la luz de la luna, la pareja viajó en automóvil para contemplar la monumental tumba de Humayun, un escenario que Louis describió en su diario de navegación como un momento de maravilloso romanticismo. Sin embargo, aquel entusiasmo inicial no tardó en cambiar. Después de visitar el Taj Mahal, Edwina comenzó a ver con otros ojos la tumba de Humayun, en Delhi, que antes había formado parte de un momento romántico junto a Louis. Al compararla con la grandeza del Taj Mahal, mostró poco interés por aquel mausoleo, una primera señal de su carácter inquieto y de la facilidad con la que podía aburrirse de aquello que ya conocía. El enlace matrimonial se celebró el 18 de julio de 1922 en la iglesia de Santa Margarita, en Westminster, y fue presentado por la prensa como la boda del año. Más de 8.000 personas abarrotaron las inmediaciones del templo, mientras entre los asistentes destacaban la reina María, la reina Alejandra y el propio príncipe Eduardo de Gales, quien actuó como padrino del novio. Entre las damas de honor figuraban las sobrinas de Luis, hijas de su cuñado, el príncipe Andrés de Grecia y Dinamarca, esposo de la princesa Alicia de Battenberg. La pareja inició una extravagante luna de miel que los llevó por distintas cortes de Europa y también por Estados Unidos. Allí Edwina insistió en visitar las cataratas del Niágara, argumentando con ironía que todos los recién casados van allí. Durante su estancia en California, el célebre cineasta Charlie Chaplin filmó para ellos, en sus propios estudios, una comedia casera de 11 minutos, titulada Nice and Friendly. Aquel obsequio privado de bodas terminó reforzando la imagen de Louis y Edwina como una de las parejas más glamurosas de su tiempo. Al retornar de su viaje, los recién casados se establecieron en el palacio de Brook House, pero la rutina del hogar pronto se transformó en un espacio de profundo desencanto. Mientras Louis retomaba sus obligaciones profesionales en alta mar, Edwina se enfrentaba a la soledad de una inmensa mansión en la que se sentía sumida en el aburrimiento, comenzando a percibir a su marido como un hombre predecible y aburrido. El 14 de febrero de 1924 nació su primera hija, Lady Patricia Edwina Victoria Mountbatten. Sin embargo, lejos de fortalecer la unión matrimonial, el nacimiento provocó en Edwina una reacción emocional inesperada. Edwina se sintió profundamente celosa al ver que la recién nacida se convertía en el centro de atención dentro del hogar y que incluso Louis dirigía ahora parte de su afecto hacia la bebé. Aquello provocó en ella un rechazo intenso hacia su propio papel como madre. Patricia quedó entonces al cuidado constante de niñeras, mientras Edwina regresaba casi de inmediato a la vida nocturna de Londres. Para llenar el vacío que sentía, Edwina comenzó a rodearse de un grupo de jóvenes admiradores, atentos y complacientes,
a quienes dentro del círculo íntimo de los Mountbatten se les conocía como Jinx. En 1925, Louise descubrió con horror que su esposa mantenía relaciones sentimentales fuera del matrimonio. Para entonces, Edwina ya había iniciado uno de sus primeros romances importantes con el aristócrata Lord Molyneux. El descubrimiento destrozó emocionalmente al joven oficial. En una carta, Louis confesó sentirse profundamente inseguro como esposo y como amante. Desearía saber cómo coquetear con otras mujeres y especialmente con mi esposa. Desearía haber tenido más experiencias en mi juventud y ser capaz de despertar en ti más deseo del que temo despertar. A pesar de los intentos de Louis por reconducir la situación, el distanciamiento entre ambos se volvió cada vez más profundo. Para Edwina, la salida no estaba en la estabilidad doméstica, sino en la huida constante. En 1928, inició una larga etapa de viajes transcontinentales por México, Guatemala, Honduras e Irak, buscando en el movimiento continuo el sentido de propósito que su matrimonio ya no parecía ofrecerle. El 19 de abril de 1929 nació su segunda hija, Lady Pamela Carmen Louise Mountbatten. Para entonces, el matrimonio de Louis y Edwina ya atravesaba una crisis profunda. Conscientes de que un divorcio formal podía destruir la carrera de Louis en la Royal Navy y arrastrar a la familia real británica a un escándalo intolerable, los cónyuges tomaron una decisión pragmática y muy inusual para la época. Pactaron un matrimonio abierto. Bajo este acuerdo confidencial, Edwina tendría total libertad para mantener las relaciones físicas y afectivas que quisiera, siempre que actuara con absoluta discreción y continuara apoyando públicamente a Louis en sus compromisos sociales y oficiales. A partir de este acuerdo, Brooke House se convirtió en el escenario de una constante circulación de amantes de Edwina. En su correspondencia personal, Edwina defendió su postura ante Louis con una frialdad sorprendente. Supongo que mis asuntos con Hugh y Lady fueron lo que tú llamarías serios, pero como nunca alteraron de ninguna manera mi afecto y respeto por ti, yo misma no los considero como tales. La gente viene y va, pero Dickie permanece para siempre. En la carta, Lady aludía a su relación con el acaudalado estadounidense Lady Sanford, mientras que Hugh hacía referencia a Lord Molyneux. Al mismo tiempo, Louis también comenzó a buscar compañía fuera del matrimonio. En 1931, cortejó abiertamente a Margaret Wygham, una joven de 18 años que años más tarde sería conocida como Duquesa de Argyle y cuya fotografía llegó a conservar colgada en su camarote de servicio. En 1932, Louis consolidó una relación mucho más estable con Yola Letelier, una joven francesa casada con un hombre considerablemente mayor. Años después, varios autores señalarían que la vida sexual de Louis no se habría limitado a las mujeres y que también habría mantenido relaciones con hombres. Lejos de mostrar celos, Edwina aceptó la presencia de la amante de su esposo e incluso llegó a invitarla a almorzar, una muestra clara de la dinámica profundamente no convencional que definía su matrimonio. Pero aquella frágil calma se vería sacudida por un escándalo de dimensiones descomunales que pondría a prueba los límites del acuerdo conyugal y la tolerancia de la propia corona británica. En 1932, Edwina inició una intensa relación amorosa con Leslie Hutchinson, un apuesto y exitoso cantante y pianista de cabaret originario de las Indias Occidentales. En una sociedad rígidamente estratificada y marcada por profundos prejuicios raciales, el romance entre una mujer del rango de Edwina, estrechamente vinculada a la familia real, y un hombre negro, representaba un escándalo casi impensable para la época. Pronto el escándalo adquirió un tono grotesco y comenzó a circular con fuerza en los salones de Mayfair. Se decía que Edwina y Hutchinson habían sido trasladados de urgencia desde Brooke House a una clínica privada de Park Lane, después de quedar físicamente atrapados en una situación íntima. Según aquella versión, habría sido necesaria una intervención médica para separarlos. La tensión estalló definitivamente el 29 de mayo de 1932, cuando el semanario dominical The People publicó una columna sin mencionar nombres, pero con datos lo bastante claros para que los círculos aristocráticos entendieran a quién se referían. El texto decía: se trata de un escándalo que ha sacudido a la sociedad hasta sus cimientos. Concierne a una de las principales anfitrionas del país, una mujer sumamente relacionada
e inmensamente rica. Su asociación con un hombre de color se volvió tan marcada que eran el tema de conversación del West End. Luego, un día, la pareja fue sorprendida en circunstancias comprometedoras. La consecuencia es que se le ha sugerido a la dama de sociedad que abandone Inglaterra por un par de años para dejar que el asunto se enfríe, y la sugerencia proviene de un sector que no puede ser ignorado. Cuando el escándalo estalló en Londres, los Mountbatten se encontraban en Malta por las obligaciones navales de Luis. Al leer la publicación, el rey Jorge V montó en cólera ante lo que parecía una clara alusión a Edwina, y sobre todo, ante la insinuación de que la presión para enviarla fuera de Inglaterra venía del propio entorno del rey. El monarca envió mensajes urgentes en clave a Malta y ordenó el regreso inmediato de la pareja a Londres, decidido a iniciar una demanda por difamación contra el periódico para limpiar el honor de la familia. El juicio por difamación se inició en julio de 1932 ante el juez principal de Inglaterra y Gales. La audiencia abrió a la inusual hora de las 9:30 de la mañana para evitar la concentración de la prensa sensacionalista. El prestigioso jurista Norman Birkett asumió la defensa de Edwina y calificó la publicación como el libelo más monstruoso y atroz que jamás haya escuchado. Tanto Edwina como Luis subieron al estrado de los testigos. Ella negó las acusaciones publicadas por el semanario, mientras que Luis declaró que Edwina no estaba en Malta por destierro ni por escándalo, sino porque él había sido destinado militarmente a la isla. Pero la acusación comenzó a derrumbarse dentro del tribunal. A pesar de haber gastado la enorme suma de 25,000 libras esterlinas en detectives privados, la editorial de The People no pudo presentar pruebas aceptadas por la corte para sostener su historia. Entonces, su abogado, Sir Patrick Hastings, presentó ante el tribunal una disculpa pública en nombre del periódico. Aunque el resultado del juicio salvó la reputación pública de Edwina, la realidad dentro de su vida privada era muy distinta. Una vez alejada la amenaza del escándalo social, Edwina retomó de inmediato su intensa relación con Hutchinson. Aquel romance continuado sumió a Luis en una profunda humillación que apenas logró ocultar. El productor de la BBC, Bobby Jay, recordaría años más tarde una escena ocurrida durante una elegante recepción. Edwina interrumpió a Hutchinson mientras tocaba el piano, lo besó en el cuello y lo llevó de la mano hacia el comedor, cerrando las puertas ante el asombro de los invitados. Luis, angustiado y visiblemente ebrio, terminó confesando: «Estoy triste, solo y borracho. Ese Hutch se está acostando con mi esposa ahora mismo». Con el paso de los años, el matrimonio logró estabilizar su particular forma de convivencia. Mientras Luis mantenía su relación con Yola Letelier, Edwina encontró una estabilidad emocional inesperada junto a un nuevo compañero, el teniente coronel Harold Phillips, conocido como Bunny, oficial de las guardias de Coldstream. Años más tarde, sus propias hijas describirían aquella dinámica como un arreglo sentimental de 4 personas, extraño para la época, pero funcional dentro de sus propias reglas. Phillips se convirtió en una presencia sumamente querida por las hijas de la condesa, Patricia y Pamela, quienes agradecieron su influencia al notar que su madre se muestra considerablemente más tranquila y accesible cuando él se encuentra cerca. El 3 de julio de 1939 murió en Romsey su padre, Wilfrid William Ashley, a los 71 años. Tras su fallecimiento, Edwina heredó la gran finca familiar de Broadlands, en Hampshire, Inglaterra, y el imponente castillo de Classibon, en el condado de Sligo, Irlanda. Aquella herencia reforzó aún más su posición social y económica. Sin embargo, para Edwina, el inminente estallido de la Segunda Guerra Mundial estaba a punto de transformar su vida de manera profunda y definitiva. En noviembre de 1939, apenas 2 meses después de que Gran Bretaña declarara la guerra a Alemania, Edwina Mountbatten tomó una decisión que sorprendió a su círculo social. Dejó atrás su estilo de vida frívolo y mundano para dedicarse al auxilio civil. Se trasladó al Palacio de Kensington y colaboró activamente con los servicios voluntarios de ambulancia y primeros auxilios en Londres. Durante los meses más duros de los bombardeos alemanes sobre la capital, participó en la organización de refugios, puestos de primeros auxilios y centros de descanso
coordinando a voluntarios que ofrecían asistencia médica y alimentaria en sótanos y estaciones del metro londinense. Quienes trabajaron con ella la recordarían por su disciplina, su uniforme impecable y su negativa a usar casco metálico durante los ataques aéreos, una decisión con la que buscaba transmitir calma a la población civil. Su labor llevó a que en 1942 fuera nombrada máxima responsable de la Brigada de San Juan y en 1943 recibió la condecoración de Comendadora de la Orden del Imperio Británico. Sin embargo, junto a sus éxitos públicos, Edwina enfrentó una crisis íntima a finales de 1944. Su amado Harold Phillips le comunicó que se casaría con Gina, una pariente lejana de los Mountbatten. La noticia la hundió en una profunda depresión. Durante semanas, realizó largas caminatas en solitario a orillas del río, en Broadlands, en un estado de desolación tan grave que Louis y sus hijas llegaron a temer que intentara quitarse la vida arrojándose al agua. Lejos de quedar vencida por la desesperación, Edwina buscó refugio en el trabajo humanitario más arriesgado. En agosto de 1945, inmediatamente después de la rendición de Japón, partió hacia Extremo Oriente para participar en la recuperación, atención médica y repatriación de miles de prisioneros de guerra aliados y civiles que habían sobrevivido a los campos japoneses. A pesar de las advertencias militares sobre focos de resistencia armada, se adentró personalmente en zonas peligrosas y recorrió una inmensa región donde fueron recuperados unos 90.000 prisioneros de 230 campamentos, distribuidos a lo largo de 3.000 millas, incluidos supervivientes de los trabajos forzados del ferrocarril de Sumatra. Años más tarde, The Times resumiría en su obituario la huella de aquella labor. Para los refugiados desesperados, ella no era una gran dama que se mantenía a distancia, sino una madre y una enfermera que tomaba entre las suyas sus manos sucias y temblorosas. Su entrega humanitaria volvió a ser reconocida el 1 de enero de 1946, cuando recibió nuevas distinciones. Fue nombrada Dama Comendadora de la Real Orden Victoriana y Dama Gran Cruz de la Venerable Orden de San Juan de Jerusalén. El 21 de febrero de 1947, Lord Louis Mountbatten fue nombrado oficialmente por el rey Jorge VI como el último virrey de la India. Su misión era tan delicada como histórica: organizar el fin del dominio británico en la India y supervisar el paso del poder a las nuevas autoridades indias. La familia virreinal llegó a Nueva Delhi a finales de marzo de ese año, acompañada por Pamela, su hija menor, de apenas 17 años. Edwina, que entonces tenía 45 años, asumió su papel como virreina en un momento de enorme fragilidad personal, marcada por severos síntomas físicos y emocionales relacionados con la menopausia. En medio de aquella turbulencia histórica, Edwina estableció un vínculo estrecho con Jawaharlal Nehru, el carismático líder político indio que pronto se convertiría en el primer jefe de gobierno de la India independiente. Tras la partición y la independencia de la India, proclamadas el 15 de agosto de 1947, estallaron sangrientos disturbios religiosos que provocaron el desplazamiento masivo de millones de personas. Edwina asumió de inmediato la dirección del Consejo Unido de Socorro y Bienestar, desde donde coordinó una red de organizaciones voluntarias desbordadas por la crisis de refugiados. Su trato cercano y libre de prejuicios hacia la población local chocaba de frente con los rígidos códigos de conducta del colonialismo británico. El incidente de mayor repercusión se produjo cuando el líder espiritual Mahatma Gandhi, debilitado por sus prolongados ayunos de protesta, apoyó de forma natural su mano sobre el hombro de Edwina para sostenerse al caminar. Cuando las fotografías aparecieron en la prensa británica, provocaron una reacción racista entre algunos lectores, quienes consideraban inadmisible que la mano de un indio reposara sobre el hombro blanco de la virreina. Aquella indignación revelaba con crudeza los prejuicios raciales todavía presentes en parte de la sociedad británica. El 28 de octubre de 1947, cuando su esposo fue elevado al rango de conde, Edwina asumió el título oficial de Condesa Mountbatten de Birmania. En junio de 1948, una vez concluidas sus funciones oficiales, la pareja regresó a Inglaterra, dejando atrás una India profundamente transformada. De regreso en Gran Bretaña,
Edwina estableció su residencia principal en la finca de Broadlands, pero se negó a volver a la tranquila rutina de la aristocracia terrateniente. Durante la década de 1950, continuó desempeñando un papel muy activo en la beneficencia pública, con constantes viajes internacionales para recaudar fondos e inspeccionar proyectos vinculados a los servicios voluntarios de ambulancia y primeros auxilios. Al mismo tiempo, mantuvo una estrecha correspondencia con Nehru y se reunió con él en privado en Londres cada vez que el primer ministro de la India visitaba la capital británica. Pero el ritmo incesante de trabajo y los constantes viajes comenzaron a minar su debilitada salud. En 1957, después de sufrir frecuentes episodios de fatiga y dolor en el pecho, un cardiólogo le informó que padecía una grave afección cardíaca. También le advirtió que debía reducir drásticamente su carga laboral y evitar nuevos viajes de larga distancia. Edwina ignoró la recomendación médica y sostuvo ante sus allegados que prefería morir en servicio antes que quedar recluida en una vida de inactividad forzada. En febrero de 1960, a pesar de sufrir persistentes dolores en el pecho, la condesa emprendió una nueva y agotadora gira oficial de inspección por los territorios británicos del lejano oriente. Después de cumplir una apretada agenda de compromisos en Jesselton, Edwina se retiró a descansar a sus aposentos en la residencia oficial. La mañana del 21 de febrero de 1960, Edwina Mountbatten fue hallada sin vida en su cama. Tenía 58 años y había muerto pacíficamente mientras dormía, a causa de un fallo cardíaco. Junto a su cuerpo se encontraron varias cartas personales que Jawaharlal Nehru le había enviado a lo largo de los años. Edwina las conservaba como una de sus posesiones más íntimas y preciadas durante sus viajes. De acuerdo con su última voluntad, el cuerpo de Edwina fue trasladado a Gran Bretaña para recibir sepultura en el mar. El 25 de febrero de 1960, se celebró una ceremonia fúnebre a bordo de la fragata de la Armada Británica HMS Wakeful, frente a las costas de Portsmouth. Encubierta bajo un clima severo, Louise Mountbatten contempló el ataúd cubierto con la bandera británica, acompañado por sus hijas Patricia y Pamela, por el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, y por el arzobispo de Canterbury, Geoffrey Fisher. En un gesto de profundo respeto diplomático y afecto personal, el primer ministro indio ordenó que la fragata de la Armada India INS Trishul navegara hasta el Canal de la Mancha para escoltar al navío fúnebre británico. Cuando el ataúd fue bajado a las aguas del mar, siguiendo instrucciones personales de Nehru, los marineros de la fragata india arrojaron miles de caléndulas frescas sobre las olas. Así la India despedía con un tributo floral a quien había sido la última virreina del imperio. Gracias por acompañarnos hasta el final del video. Esperemos que lo hayas disfrutado. Si tienes algo que aportar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Regálanos un me gusta y comparte este enlace con todos tus amigos y familiares para que más personas conozcan esta historia. Y si aún no estás suscrito, te invitamos a hacerlo y activar la campanita de notificaciones, ya que constantemente subimos contenido histórico que te interesará. Nos vemos en el próximo video.